algo que, eh, que es símbolo de amor, de sacrificio. Creemos que la cruz de Cristo es en realidad el regalo de Dios que trae perdón de pecados, reconciliación con Dios, que trae esperanza y que transforma todo lo que hacemos. Nos da una visión distinta de la vida. Timothy Keller, en una enseñanza que él tituló Una vida moldeada por las buenas noticias, él contó la historia de una chica que asistía a su iglesia. Timothy Keller ya partió con el Señor hace unos 2 años, si mal no recuerdo, 3 años. Y él contó la historia en esta enseñanza sobre la cruz y cómo transforma nuestra manera de vivir de una chica que trabajaba para una televisora muy importante en Nueva York. Y esta chica iba a la iglesia, pero cuando terminaba el servicio se levantaba y se iba corriendo. Bueno, mucha gente hace eso, ¿verdad? Hay razones de por qué hacen eso. Bueno, para esta chica es que todavía no se decidía si debía entregar su vida a Jesús o no. Así que iba, terminaba y corriendo se iba. Así que en un momento Tim la abordó y le preguntó, oye, veo que vienes a la iglesia. ¿Por qué vienes a la iglesia? La chica le dijo, bueno, todavía no sé si aceptar lo que ustedes creen, pero bueno, aquí estoy. Así que le preguntó, ¿cómo te enteraste de Redeemer's Church? Así se llama la iglesia que plantó Timothy Keller. Y esta es la historia que le contó. Dice, trabajaba para una televisora en Nueva York, muy famosa, pero cometió un error. Uno de esos errores que te hacen perder tu trabajo. Pero lo sorprendente para esta chica es que su jefe tenía mucho crédito delante de personas muy importantes en ese tiempo para la cadena de televisión. Tenía mucho crédito, tenía mucho respeto, mucho honor, mucha confianza. Así que se echó la culpa al jefe. Básicamente le dijo el jefe a sus jefes, yo no la entrené bien, fue mi culpa. Y por ese acto, este jefe perdió mucho del crédito que tenía delante de sus superiores. Así que la chica le preguntó, ¿por qué lo hiciste? Y su jefe simplemente le decía, no me tienes que decir nada, no te preocupes, está todo bien. Pero le insistió tanto que su jefe le dijo, ok, solo una vez te lo voy a decir, no voy a decírtelo más. Una sola vez. Soy cristiano. Y toda mi vida está basada en un hombre que se echó la culpa por mí. Y eso hace que vea la vida muy diferente y que trate de aplicar eso a mi propia vida. Por eso lo hice. La chica estaba sorprendida porque la chica afirmaba, he estado en muchos trabajos y regularmente tus jefes se llevan el crédito por lo que tú haces, pero ninguno se echa la culpa por tus errores. Bueno, esa pequeña historia hizo que la chica le preguntara a su jefe, ¿a qué iglesia vas? Y por eso estaba congregándose ahí con Tim. Pero esa es la historia, ¿verdad? Esa es la historia de la cruz. La historia de cómo Cristo no solo cambió la historia, sino cambió y cambia nuestra historia. La cruz transforma todo. Son los lentes a través de los cuales ahora vemos la vida. Y por eso creo que vale mucho la pena preguntarnos primero, ¿qué es la cruz? Pero antes de responder esa pregunta e ir juntos a través del estudio, vamos a orar, ¿les parece? Padre Celestial, gracias por esta noche, por este tiempo en el que podemos explorar este tema de la cruz y cómo la cruz cambia todas nuestras vidas y ahora vivimos a la luz de la crucifixión. Y ayúdanos a ver las implicaciones inmediatas y prácticas de nuestra propia vida, como en esta historia, Señor, como esto que experimentó esta chica. Que también nosotros, Señor, podamos hoy entender que vivimos a la luz de uno que llevó nuestra culpa. ¿Cómo eso afecta a nuestras vidas? Señor, ayúdanos a verlo con claridad, te lo pedimos. Amén. Entonces, antes de hablar de cómo vivir a la luz de la cruz, ese es el tema de hoy, ese es el cómo de hoy, cómo vivir a la luz de la cruz de Cristo, hablemos primero de qué es la cruz. ¿Por qué es tan importante para nosotros? Bueno, la Biblia dice que la cruz es la expresión del amor, la justicia y la misericordia
de un Dios extremadamente santo, un Dios sin pecado, un Dios justo. Es su expresión de amor y justicia. Él ha reconciliado a la humanidad con Él mismo por medio de la cruz. Y cuando alguien deposita su esperanza en lo que Dios hizo por él en Cristo, es ahí donde ocurre una reconciliación, una redención, una promesa de vida eterna. En Efesios capítulo 2 cuenta esta historia de la cruz y cómo la cruz cambió nuestras vidas radicalmente. Efesios capítulo 2, en el verso número 1 dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cuándo nos dio vida? Cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y sigue describiendo: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hace muchos años, cuando yo era muy joven, 8 años, 10 años, mi familia hizo un viaje a San Diego. Mi mamá nació en Ensenada, ella era de allá, y le encantaba ir a San Diego porque eran los lugares donde su papá la llevaba cuando ella era niña. Así que hicimos este viaje a San Diego. Primero a Los Ángeles y de ahí en carro a San Diego. Así que era tiempo de volver, nuestro hotel estaba en Los Ángeles y tomamos la carretera. Solo que en alrededor de un par de horas vimos un letrero que decía: bienvenidos a México. Si habíamos tomado la carretera, pero nos habíamos ido en la dirección contraria. Así que ahora era el viaje de regreso hasta Los Ángeles. ¿Sabes? La Biblia dice acerca de nuestra condición, que no solamente íbamos en el camino equivocado, sino que íbamos en el camino equivocado deliberadamente, en rebelión contra Dios, en una vida de egoísmo. Dice Pablo que vivíamos en nuestros delitos y pecados, muertos espiritualmente, lejos de Dios. Y no solo esto, también dice Pablo que vivíamos conforme al príncipe de la potestad del aire. Esto es, guiados y controlados por nuestra idolatría y por Satanás. Controlados y oprimidos por una vida de idolatría, de orgullo. Y dice que también estábamos nosotros en otro tiempo, dice el verso 3, viviendo en los deseos de nuestra carne, es decir, viviendo de acuerdo a nuestra propia voluntad, haciendo lo que nos agrada a nosotros. Y por lo tanto, éramos por naturaleza hijos de ira. Esto puede significar, vivíamos enojados, llenos de pecado, en egoísmo y siguiendo la voluntad de Satanás. Pero también puede significar, vivíamos siendo objetos de la justa ira de Dios, de su indignación contra el pecado. Indistinta de las dos, esta era nuestra realidad. Vivíamos, dice Efesios más adelante, sin Dios, sin esperanza. Esa era nuestra condición. Pero mira el verso 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en esta condición de pecado, de rebelión, nos dio vida con Cristo y juntamente con Él nos resucitó. Entonces, ¿cómo sucedió esto? Que Dios nos mostró este gran amor abundante. La cruz. En la cruz Dios derramó su amor por nosotros. Dios nos rescató de una vida de pecado, pero también nos salvó de su ira justa contra el pecado. Nos salvó de nuestra maldad y nos salvó de la condenación que merecíamos. Eso es lo que dice Efesios. Y por eso también en Romanos capítulo 8, hablando acerca de la cruz, Pablo dice que
La ley de Dios es la expresión de su buena voluntad. Y la ley de Dios muestra el camino a Dios, pero tiene un defecto, por decirlo así, que no es propio de la ley, sino es por causa del corazón del hombre. ¿Y cuál es? Aunque la ley de Dios es una expresión de su voluntad perfecta, nos muestra el camino que agrada a Dios, el camino de la santidad, el camino de la vida. Tiene un problema. La ley de Dios no puede transformar el corazón de los hombres. Y por lo tanto, la ley de Dios, aunque muestra el camino, no puede rescatar a las personas. No puede traerlos de muerte a vida. Esto es lo que sucedió, dice Romanos 8, capítulo 3. Porque lo que era imposible para la ley buena de Dios. ¿Por qué? Por cuanto era débil por la carne o débil por nuestra naturaleza humana. Mira lo que hizo Dios para resolver este problema. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Dice una versión sencilla: Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Por eso este capítulo comienza diciendo que aquellos que hemos creído en la cruz, no hay condenación para los que están en Cristo. No hay condenación, no porque Dios, ¿verdad? No sé si tú hacías esto cuando te mandaban a recoger tu cuarto, pero yo escondía las cosas debajo de mi cama, ¿verdad? Como en las caricaturas, levantas el tapete y echas toda la basura abajo del tapete, ¿verdad? Dios no hizo eso. Dios no se hace de la vista gorda respecto a nuestros pecados. Dios no los esconde para que nadie los vea. No, Dios ha condenado al pecado y lo hizo porque en la cruz Dios le dio justicia a Jesús, la justicia que merecíamos. En la cruz Jesús pagó por nuestras maldades. Jesús sin pecado fue condenado por nuestros pecados, murió nuestra muerte, pagó nuestro castigo. Esto es la cruz. Esta es la buena noticia. Esencialmente, cuando decimos los cristianos que Cristo y su cruz son buenas noticias, son buenas noticias de que Dios nos amó tanto que envió a su Hijo Jesucristo a este mundo para vivir la vida perfecta que tú y yo jamás podríamos vivir. Pero Él tomó nuestra muerte y condenación. Ese es el corazón del Evangelio. Dios resucitó a Jesús. Así que aquellos que ponen su confianza en Jesús, aquellos que confían que Dios pagó por su deuda en la cruz, que ponen su esperanza en la obra de Dios en la cruz, son aquellos que dice el apóstol Pablo: lo que es verdad de Jesús, ahora es verdad de nosotros. Así como Jesús murió y resucitó y hoy vive para Dios y para la justicia, aquellos que hemos creído en Cristo, morimos con Él, fuimos crucificados con Él y hoy resucitamos y vivimos para Dios y para su justicia en Jesús. Así lo expresó Pablo en Gálatas 2:20. Te lo voy a leer en una versión sencilla, pero esto lo tienes que guardar en tu corazón. Quizás has oído muchos mensajes a través de los años acerca de las buenas noticias de Jesús. Pero si oírlo una vez más no provoca en mi corazón gratitud, reconocer su bondad en mi vida, necesito examinar mi corazón. Pablo dijo en Gálatas 2:20, es como si yo mismo hubiera sido clavado en la cruz de Cristo. Ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y mientras vivo en este cuerpo, vivo por fe
en el Hijo de Dios, o vivo confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y entregó su vida para salvarme. Pablo dice, la cruz lo cambió todo. La cruz es un parteaguas, no solo en el universo, en el cosmos, sino en nuestras vidas. Con Cristo fuimos crucificados. Como dice aquella canción viejita, viejita, viejita. En la cruz, yo primero vi la luz. Y las manchas de mi alma, ¿verdad? Allí lavó. Ahí vi a Jesús. Es la cruz para nosotros. No es el final, ¿verdad? Domingo de resurrección, Él va a resucitar. Pero eso es la cruz. El regalo de Dios para darnos reconciliación y salvación. Entonces, ¿qué implica para nosotros los cristianos? ¿Es la cruz un evento en el pasado que no tiene más relevancia que una experiencia emocional? No, la cruz no solamente es este evento histórico donde Dios intervino en nuestra vida. Jesús llevando nuestro pecado en la cruz, sino la cruz se convierte en el molde de nuestras vidas. Lo que John Stott llamaba la vida cruciforme. Jesús lo dijo así en Lucas y en Marcos. Si alguno quiere ser mi discípulo, tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo todos los días. Tome su cruz y sígame. Jesús dijo que aquel que quiere salvar su vida en este mundo la perderá. Pero aquel que pierde su vida por causa de él, la ganará. La cruz no solo es el molde, son los lentes por los cuales vemos toda la vida. Es el centro de nuestras vidas. Así que después de pasar unos minutos hablando de qué significa la cruz para nosotros como creyentes, hablemos de sus implicaciones prácticas en nuestra vida diaria. ¿Qué significa para nosotros vivir a la luz de la cruz? ¿Cómo se vive a la luz de la cruz? Bueno, déjame llevarte a través de algunos puntos. Algunos puede ser que los conozcas y vale la pena recordarlo y afirmarlo, porque necesitamos tomar nuestra cruz. ¿Cuántos días? Todos los días. Necesitamos negarnos a nosotros mismos y tomar nuestra cruz. Todos los días. Nadie es un graduado en tomar su cruz, sino que todos los días lo necesito hacer hasta que Él o venga por mí o Él regrese. Y quizás algunos de ustedes se sorprenderán de alguna aplicación de la cruz que no habían pensado en sus vidas. Déjame hablarte de algunas. Número 1, ¿cómo vivimos a la luz de la cruz? Número 1, cambia cómo vemos a las personas en general. La cruz cambia cómo vemos a las personas en general. En Gálatas hay una escena muy curiosa. Acompáñame a Gálatas capítulo 2. Una escena muy curiosa, muy importante. Pablo está muy preocupado por los Gálatas, porque algunos falsos maestros han estado enseñándoles lo que Pablo literalmente llama otro mensaje del Evangelio y otro Jesús. Es tan grave que Pablo les dice que aquel que enseña un evangelio distinto al que ellos recibieron está bajo el juicio de Dios. Es así de grave. Hay un evangelio. Y los Gálatas habían dejado de abrazar ese evangelio por otro distinto, uno falso. Y entonces Pablo cuenta una escena para darles un ejemplo de las maneras sutiles, ¿ok?, en las que podríamos estar abrazando un evangelio distinto. Y pone de ejemplo, no lo vas a creer, al apóstol Pedro. El apóstol Pedro es confrontado por Pablo porque una acción y una actitud de su corazón le estaba llevando
a traicionar el mensaje del evangelio. ¿Qué estaba sucediendo? Bueno, uno de los debates que eran del tiempo de Pedro y de Pablo es que hay una historia detrás de la nación de Israel y de su relación con Dios. Y en esa relación, Dios les había dado a Israel ciertos rituales, ciertas características de identificación, como la circuncisión, una dieta especial, y todos esos eran identificadores. Eran las maneras en las que ellos mostraban que eran leales a Dios. Pero ahora, como siempre había sido el plan de Dios, no era solamente pues salvar a Israel. El plan de Dios era en realidad revelarse a todas las naciones a través de Israel. Así que llega Jesús, llega el Evangelio y ahora a las iglesias están entrando estos no judíos que no comen kosher. Ahora sí que comen cualquier kosher, digámoslo así. Y no solo eso, no hay circuncisión en sus rituales, ¿verdad? No guardan estos identificadores, entonces los judíos no saben qué hacer. ¿Debemos admitirlos así? ¿O ellos deben también tomar estos identificadores para mostrar su lealtad a Dios? ¿Es que a Dios ya no le importan estos identificadores? Entonces, ¿para qué se los dio a Israel en primer lugar? Todas estas preguntas estaban ahí. ¿Ok? Entonces había una presión. Bueno, Antioquía fue la primera iglesia internacional, es decir, que había congregantes de todos lados. Había judíos y no judíos en esta iglesia. Entonces Pedro fue a visitar Antioquía y estando en Antioquía no tuvo ningún problema en su corazón de sentarse a comer con los no judíos, sin ningún ritual de lavarse las manos, probablemente, sin ninguna discriminación de alimentos, comió con ellos. Pero cuando llegaron unos hermanos de Jerusalén, de estos que se preocupaban mucho por estos rituales, Pedro se sintió presionado e incómodo. Así que dividieron las mesas en dos: las mesas de los judíos cristianos y las mesas de los no judíos cristianos. Y Pablo vio eso en Pedro y literalmente dijo que vio la hipocresía de Pedro. ¿Por qué esta escena para Pablo fue tan fuerte como para decir que era una traición del evangelio? ¿No es simplemente estaban respetándose sensibilidades culturales? Este era el punto para Pablo. Pablo estaba diciéndole a Pedro: ese es el problema, Pedro. Al poner dos mesas distintas, tú estás diciendo que hay dos categorías de cristianos. Unos de primer nivel, que están más cerca de Dios porque cumplen con estos rituales. Y estos de segunda categoría. Tú estás dividiendo a la familia de Dios y te estás equivocando. El evangelio es el gran nivelador. En el evangelio ya no se trata de identificadores como rituales o etnia. Eso ya no nos divide ni nos identifica. En el evangelio hay una sola cosa que nos hace parte de su familia y que nos identifica: Jesús y el Espíritu que Él da a los que creen. Es el único identificador. Y tú, Pedro, estás diciendo que Dios tiene dos familias, una superior y una inferior. Estás traicionando el evangelio. Qué fuerte, ¿verdad? Porque hay muchas maneras de poner barreras entre nosotros. Los judíos, estas marcas de identidad se convirtieron en su orgullo moral, en su manera de sentirse superior a otros en base a su identidad y su desempeño religioso. ¿Sabes? La religiosidad y el racismo se parecen muchísimo. Se vuelven elitistas, ¿verdad? Tanto la religiosidad como el racismo se alimentan de la idea de que uno es superior a los demás. Y esto es completamente contrario al evangelio. En el evangelio, en la familia de Dios, digámoslo así, el suelo al pie de la cruz está parejo para todos. Eso es lo que ha hecho el evangelio. De manera que la familia de Dios está conformada por personas de todos los estratos, de todas las familias de la tierra. Lo que los identifica como parte de su familia es la cruz.
Por eso en otro libro de la Biblia, en Santiago capítulo 1, también Santiago habla de este gran nivelador y le dice a los pobres y a los ricos en la congregación: el hermano de condición humilde no se avergüence de ser pobre, dice Santiago 1, 9 y 10. El hermano de condición humilde no se avergüence de ser pobre, porque Dios lo ha puesto en un lugar de honor. Y el hermano rico no se avergüence cuando Dios lo humille, porque el rico desaparecerá como la flor de la hierba. Es decir, en la familia de Dios ni las riquezas ni la pobreza nos identifica. Lo que nos identifica es Jesús. Los estatus de acuerdo al mundo quedan excluidos totalmente por el poder de la cruz. Somos una sola familia rescatada por su amor. Y no hay libro más poderoso en la Biblia que podamos ver este mensaje de la cruz como Filemón. En el libro de Filemón, en la carta a Filemón, en esta carta, Pablo le escribe a Filemón porque Filemón, un hermano con una buena posición social en Roma, en Colosas, tiene un esclavo, Onésimo, que huyó. Pero resulta que este esclavo que huyó se encontró con Pablo y Pablo le predicó el evangelio y Onésimo se convirtió en cristiano. Ahora, Pablo también conocía a Filemón. Así que cuando Pablo se entera de que Onésimo es el esclavo de Filemón, le escribe una carta a Filemón para que lo reciba de vuelta. Y una de las cosas que Pablo le dice a Filemón sobre Onésimo es: cuando vaya de regreso y vuelva a ti, ya no lo recibas como un esclavo, sino como algo mejor, como a un hermano querido, muy especial para mí, pero mucho más para ti, como persona y como hermano en el Señor. Onésimo había defraudado a Filemón, pero ahora Pablo le ruega a Filemón que haga algo que es extremada y radicalmente generoso. No solamente es que no lo castigue por haber huido y haberle dañado, sino que ahora cambie su estatus cuando lo reciba a casa. Lo reciba como un hermano en Cristo. ¿Sabes? Esto es lo que los romanos odiaban de los cristianos. La sociedad romana era jerárquica, había una jerarquía bien establecida. Pero en una reunión cristiana había mujeres, niños, esclavos, amos conviviendo con una misma familia. Y a veces dentro de la iglesia el esclavo tenía una posición incluso de servicio superior que su amo. El evangelio había destruido todas estas categorías que ponemos en el mundo. Esa es la primera implicación de la cruz. Cambia absolutamente cómo vemos a las personas. Ya no las vemos con los lentes de este mundo. ¿Qué puedo conseguir de ellas? ¿Cuál es su estatus? ¿Me trae honor relacionarme con esta persona o me quita honor? En la cruz ve a las personas como Dios las ve. Como seres creados a su imagen, necesitados de su gracia y bondad. La cruz lo cambia todo. Número 2, la cruz cambia cómo vemos el dinero. No puede ser, va a hablar de dinero, seguro. Espérame, no te me adelantes y no digas qué voy a hacer con esto. Dame un segundo y ahorita te explico. Pero la cruz cambia cómo vemos el dinero. Acompáñame a 2 Corintios capítulo 8, verso número 1. 2 Corintios capítulo 8. Pablo le escribe a los corintios porque en este tiempo la iglesia de Jerusalén, la iglesia madre, digamos, la primera iglesia surgió en Jerusalén, en este momento estaba pasando por un tiempo de mucha pobreza. Pero Pablo, que está justamente tratando de relacionar a judíos y a gentiles como una sola familia, ve una enorme oportunidad. Gracias a que el evangelio salió de Jerusalén y se esparció por el mundo no judío, ahora los no judíos tienen la oportunidad de dar generosamente a esta iglesia donde todo comenzó.
Así que Pablo está recolectando una ofrenda, solo que los corintios, por algunas razones que no tengo tiempo a explicar, detuvieron ese proceso de recoger una ofrenda. Así que Pablo les escribe en este capítulo sobre reanudar su ofrenda a Jerusalén. Lo interesante es que ningún solo versículo utiliza la palabra dinero. Pablo utiliza la palabra, para hablar de dinero, la palabra gracia o generosidad. Y pone de ejemplo a unos hermanos llamados los macedonios. Mira lo que dice el verso 1. Este es el ejemplo de Pablo a los corintios a través de los macedonios. Asimismo, hermanos, hacemos saber dice ahí, la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas ¿de qué? De su generosidad, que es la misma palabra, gracia. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar de este servicio a los santos. Y no como lo esperábamos, sino que así mismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Es impresionante este ejemplo. Es muy similar a la historia de Timothy Keller. Estos hermanos, los macedonios, los creyentes de Tesalónica, estaban pasando por un momento de una fuerte opresión. Uno de los lugares donde más persecución hubo de parte del gobierno en el tiempo de Pablo a los cristianos fue Tesalónica. Tesalónica hubo todo un alboroto muy grande. Pablo tuvo que huir de ahí. Estos hermanos están pasando por un momento difícil, pero cuando se enteran de que hay una necesidad en Jerusalén, le ruegan a Pablo que les permita dar una ofrenda. Esto es interesante. Ellos están en necesidad. Y ni siquiera Pablo tiene que pedir. Oigan, hermanos, ¿podrían recoger una ofrenda para los de Jerusalén? No, cuando ellos se enteran, ellos, a pesar de su tremenda necesidad, le ruegan a Pablo, déjanos dar. Me imagino a Pablo, no, pero ustedes ahorita necesitan más. Ustedes están pasando por una dificultad. Pablo, me imagino a los tesalonicenses jalándole la camisa a Pablo. Te lo rogamos, déjanos dar, déjanos dar. ¿Por qué razón? Porque ellos mismos se habían dado primero al Señor. Por la cruz. Mira lo que dice el verso 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Familia, este es el Evangelio. Esta es la cruz. Es la historia de un Dios que se despojó por otros. Los tesalonicenses lo entendieron muy bien. De eso se trata el Evangelio. No de cómo me puedo beneficiar de los demás, sino cómo me puedo despojar para beneficiar a otros. ¿Cómo puedo hacer a un lado lo mío para pensar en lo de los demás? Ese es el Evangelio. No es natural, ¿estás de acuerdo? Así como un jefe no es natural que se eche la culpa por un empleado, aunque eso le salga caro, no es natural que alguien en carencias se despoje para beneficiar a otros, a menos que hayan entendido las implicaciones de la cruz, el acto más generoso de todos, que Dios donó su vida para que nosotros pudiéramos tener vida. Hay una implicación. Así que, ¿cómo debemos de ver el dinero como creyentes? Pablo quiere que nosotros veamos, como los corintios, que la verdad cristiana se encarna cuando generosamente damos a otros como generosamente hemos recibido. No para recibir nada a cambio, ni para que Dios entonces diga, wow, qué generosos les voy a dar, sino porque Él ya nos dio generosamente, sin merecerlo.
Pablo quiere que los corintios recuerden las implicaciones del Evangelio, que el Evangelio transforma nuestros corazones, que no hay satisfacción más profunda que gastarnos por lo demás. Cuando nos gastamos por otros, derrotamos el impulso pecaminoso de ser egoístas. Esa es nuestra tendencia natural. Número 3, el matrimonio y la sexualidad. ¿Sabías? La cruz también cambia cómo es el matrimonio y cómo vemos la sexualidad. En el Imperio Romano, les mencionaba, se gobernaba imponiéndose sobre los demás. ¿Qué hacía el Imperio Romano? Ellos le llamaban salvación, pero básicamente iban, te conquistaban y ahora te cobraban impuestos. Y sí, podrías decir que muchos anhelaban entrar al Imperio Romano por los avances tecnológicos, los acueductos, las carreteras, pero la verdad lo que hacía Roma era gobernar con un gobierno totalitario. Alrededor del 40% de la población eran esclavos. Y aunque no es la misma esclavitud basada en raza como lo fue en los Estados Unidos, bueno, esclavitud es esclavitud. Así era el mundo romano. El matrimonio era básicamente un contrato social para beneficio económico. Y por eso la sexualidad era vista como un mero apetito físico. Se esperaba que las esposas fueran fieles, porque los hombres tenían esposas para legalmente tener hijos descendientes. Pero estaba muy bien visto que los hombres pudieran ir a los templos donde había prostitución cúltica y tener relaciones fuera del matrimonio, con esclavos, con niños. Porque el sexo era visto solamente como el día de hoy, un apetito, algo que alguien sacia. Pero la cruz revolucionó la sexualidad en el matrimonio. La cruz lo cambió. ¿Por qué? Como dice Timothy Keller, ¿recuerdas cuál es el principio de la cruz? Que Dios generosamente dio su vida para rescatarnos. La cruz revolucionó la sexualidad porque los cristianos ya no veían la sexualidad como un apetito, sino como una forma de entregarse completamente a su cónyuge. Una forma de lealtad, de amor, de entrega. Una forma de conectar precisamente con lo que Dios hizo. No es, tú me perteneces, tu cuerpo es mío, dame ahora. La sexualidad fue una revolución en la cruz porque es, soy tuyo. Completamente. Mi mente, mi cuerpo, mi vida es para ti. Eso es una revolución. Y aunque el día de hoy de pronto hay gente que dice, los cristianos retrógradas la sexualidad. Esta fue la verdadera revolución sexual, que le trajo tanta dignidad y respeto al hombre y a la mujer. Porque ahora no es que la mujer se espera que sea leal y los hombres pueden hacer lo que quieran. Ahora ambos son iguales, con dignidad y respeto. Ambos pueden ceder su derecho por el otro y así reflejar la cruz de Cristo. Dice Timothy Keller, el cristianismo vio el autocontrol sexual como un ejercicio de libertad, no de restricción, sino de libertad, un testimonio de que no somos animales, no somos peones. ¿Sabes qué estaba sucediendo? Los cristianos en el matrimonio estaban recreando la historia del amor de Dios. Mira Efesios 5. Ya estamos justo por terminar. Mira Efesios 5, lo que dice ahí. Comienza diciendo en el verso 1. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación e inmundicia, y mira con qué lo compara, o avaricia, ni aun se nombre
entre vosotros. Se compara la codicia y la avaricia, el egoísmo, con la inmoralidad sexual. Dice Pablo, no. Aquellos que han recibido la gracia generosa de Dios no pueden vivir igual, porque ahora entienden que Dios les ha llamado a vivir una vida de amor a los demás. Por eso más adelante, hablando del matrimonio, dice el verso 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas están sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque Él es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia. Y luego el 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua y de la palabra. Pablo dice, a la luz de la cruz, ahora son dos que se sujetan. Ya no hay estas jerarquías donde el hombre es dueño de su familia y dueño de la casa y se impone. Ahora el hombre es aquel que se hace responsable sacrificialmente de su familia. Ahora ambos se sujetan. ¿Por qué? Porque la familia es una recreación del Evangelio. Todos los días están contando la historia cuando se aman y se respetan mutuamente. Están predicando la cruz. Están mostrando el corazón del Evangelio. Cuando la esposa, voluntaria y por amor, sin presión ni manipulación, permite que su esposo se haga responsable de ella, le honra y le respeta y le ama. Y al hacerlo, está reflejando el amor de Jesús. Y el esposo, lejos de imponerse sobre su esposa, de abusar emocional o físicamente de ella, se hace responsable de ella. No solo es que trae dinero a la casa, sino que hace lo posible porque su esposa pueda ser la más bella, la más hermosa en el Señor. Y su esposa hace lo mismo por él, hace que su esposo sea el más bello y el más hermoso en el Señor. Se protegen mutuamente, se ayudan mutuamente para que cada uno pueda amar y servir al Señor. La cruz es una revolución total. Un reino de sirvientes que se sirven el uno al otro, porque sirven al rey sirviente, al rey que se humilló en la cruz, al rey que hizo a un lado su derecho, que entregó su vida por amor. Y lo mismo es la paternidad, y ahí nos vamos a quedar. La paternidad a la luz de la cruz lo cambia absolutamente todo. El Evangelio cambia todas nuestras relaciones, cambia cómo vemos a las personas, cambia el matrimonio, cambia el trabajo, cambia el uso del dinero. Afecta absolutamente todo nuestras vidas. Eso es lo que hace la cruz. En la paternidad hay dos tipos de papás, ¿verdad? Hay los papás que crían a sus hijos, como dice el pastor Paul Tripp, como propietarios, y los que lo hacen como un embajador. Los propietarios dicen, estos hijos son míos, me pertenecen. Es mi derecho mandar sobre ellos y obtener de ellos un fruto de lo que yo invertí en ellos. Pero los papás embajadores dicen, estos hijos no me pertenecen, son del Señor. Mi llamado es ser un instrumento de cambio en sus vidas y un canal de gracia y del amor de Dios. Y solamente cuando vienes a la cruz como papá, solamente cuando vas a la cruz te puedes dar cuenta que somos incapaces de poder cumplir con esta tarea sin la ayuda de su gracia. Porque no es natural en ningún ser humano ver por el otro. Regularmente cuando un ser humano ve por otro ser humano, es hoy por ti, luego por mí. Es una forma de egoísmo. Pero nadie da a otro en perjuicio propio. A menos que la cruz esté transformando tu corazón. Por eso, papás, una paternidad en la cruz es la que nos lleva a esos momentos cuando nuestros hijos pecan.
se pueden convertir o en momentos de gracia, oportunidades para mostrarles su necesidad del amor de Dios. Esos momentos incómodos, cuando hay debilidad y fracaso, no son accidentes, no son molestias, no son interrupciones. Son los regalos que Dios nos concede como papás, para que a través de esa experiencia podamos mostrarles a nuestros hijos la necesidad que tienen de la cruz. Pero cuando la cruz no está en el centro, esos momentos de crianza son estorbos, interrupciones. Yo jamás hice lo que tú estás haciendo. Si yo hubiera hecho esto, mis padres habrían hecho esto conmigo. No puedo creer lo malagradecido que eres con todo lo que yo te he dado. La cruz cambia absolutamente ese enfoque egoísta. Pero lo mismo los hijos a los padres. Hijos que crecen amargados, pensando que son superiores a sus padres, sin darnos cuenta que llega una edad donde estamos haciendo exactamente lo que juramos no hacer. Hijos que se quejan que sus padres no les dieron lo que ellos creen que merecen. O hijos incapaces de perdonar porque ellos mismos no han visto su propio corazón pecaminoso. El Evangelio cambia la paternidad, pero también cambia a los hijos. Permite que los hijos vean a los padres como son, pecadores necesitados de gracia. Permite tener hijos agradecidos, hijos que aman y perdonan. Familia querida, la cruz lo cambia todo. Déjame, antes de pasar a las preguntas, cerrar con un versículo. Pablo dijo que la cruz tiene implicaciones prácticas en nuestra vida. Por eso Pablo escribe a Tito y le dice en Tito capítulo 2, verso 11 al 14, Pablo dice que la gracia de Dios nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Pablo dice en el 14, porque Jesús se dio a sí mismo, una vez más, la cruz, la gracia, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo celoso de buenas obras. ¿Qué nos enseña a decir no al pecado? La gracia. No es porque me veré mal si peco. No es porque como quiero encajar en este círculo, no me puedo comportar así. No es porque me meteré en problemas. No es porque si no Dios no me prosperará. No es porque si no al otro día tengo cruda moral y baja autoestima, porque el pecado me hace sentirme decepcionado de mí mismo. Todas estas, dice Timothy Keller, son razones egoístas. La razón única y auténtica para renunciar al pecado es porque la gracia inmerecida de un Dios extremadamente santo y bueno generosamente nos ha derramado esa bondad y nos enseña a renunciar a una vida de pecado. La cruz lo cambia todo. Vamos. Gracias, Señor, por darnos este tiempo para meditar en tu palabra. Ayúdanos a tomar un tiempo para poder preguntar, poder responder y que tú seas glorificado en esto. Amén.